En la boda de Emily, las burlas y los susurros hirientes empañaron su felicidad, porque ella no encajaba en los prejuicios de los invitados. Al centro de todo estuvo Catherine, la amiga resentida que hizo de cada comentario una herida y avivó el desprecio. Pero ni la crueldad ni el rechazo contaban con el coraje de una niña, ni con la fuerza inesperada que cambiaría todo. Descubre cómo esta historia lleva el conflicto al límite y sorprende con un desenlace donde la verdadera justicia brilla con más fuerza que nunca. El rancho de Martin Owen era conocido por su hospitalidad, su tierra fértil y sus celebraciones familiares. Aquel día, el aire estaba lleno de promesas y música, los caballos relinchaban suavemente detrás del cercado y los invitados lucían sus mejores galas. Martin se movía entre la multitud con expresión orgullosa, saludando a los vecinos y observando cómo sus hijos ayudaban con los últimos preparativos. Era el día en que su primogénito, Jake, contraería matrimonio con Emily. Una joven de carácter dulce, corazón inmenso y cuerpo diferente al esperado por muchos. Emily aguardaba junto a la ventana en la casita de huéspedes, rodeada de amigas que hablaban nerviosamente, repasando detalles del vestido y su peinado. El vestido de encaje, elegido por ella misma, reflejaba la luz del atardecer con delicados matices. Pero Emily, al mirarse en el espejo, sentía que no lograba encajar. No era por falta de amor propio, sino por el temor a las miradas de quienes comparaban, juzgaban y susurraban entre sí. Jake la había convencido de que aquel día sería el más feliz de toda su vida, y que todos finalmente verían lo que él veía. La verdadera belleza en su sencillez y bondad. Al acercarse la hora, Jake esperó junto al altar improvisado bajo un gran roble. El ambiente era solemne. Los aplausos resonaban en las colinas mientras Emily avanzaba por el sendero de piedras, escoltada por su padre. La música llenaba el aire, y las primeras lágrimas de alegría recorrían su rostro. Pero, mientras atravesaba el pasillo entre los invitados, un grupo de jóvenes mujeres, entre ellas Catherine, una amiga de la infancia de Jake, empezaron a intercambiar miradas y a susurrar comentarios con sonrisas maliciosas. Se escuchó una frase, apenas audible, pero destinada a herir. Eso es lo que pasa cuando el amor es ciego. Los murmullos se acompañaban de risitas nerviosas, manos cubriendo bocas y miradas atrevidas. Emily sintió cómo se derrumbaba la seguridad que había construido con tanto esfuerzo. Cada paso le pesaba más. No quería que Jake la viera en ese estado, pero no podía evitarlo. El murmullo a su alrededor iba creciendo, y con cada palabra dicho en voz baja, la herida se profundizaba. Uno de los invitados, un primo lejano, incluso hizo un ademán burlón, simulando sorpresa por la figura de la novia. Martin, desde el otro extremo, notaba la tensión en el ambiente y miró a su nieta, Lily, que observaba a Emily con ojos grandes y sinceros. Lily siempre había admirado a Emily. En sus historias la describía como una princesa diferente, alguien dotada de magia que no necesitaba vestidos sofisticados para brillar. En ese momento, Catherine, motivada por una mezcla de celos y resentimiento, murmuró a sus amigas: «Si Jake se conforma es porque nadie más lo quiso. Esto no es una boda, es una farsa». Sus palabras se expandieron como eco entre los asistentes más curiosos, reforzando el ambiente de rechazo en torno a la protagonista. Emily luchaba por contener sus emociones. Recordaba cada momento compartido con Jake, cada promesa del futuro, cada noche en la que él la hacía sentir única. Sin embargo, el dolor de la humillación pública era nuevo y profundo, y pensó por un segundo fugaz que tal vez no debía haber venido. Jake, deseando calmarla, intentó hacerle una señal de apoyo desde el altar, pero su voz se ahogó entre la multitud. Lo único que logró decir fue un susurro: «Tú puedes, Emily. Todo esto vale la pena». Pero el eco de las burlas parecía más fuerte que el amor. De repente, Lily se subió a una silla y, con una valentía inesperada, gritó sobre las cabezas de los adultos: «Es bonita, papá. Mírenla, es la novia más hermosa que he visto». Su voz rebotó en el silencio,
disolviendo por un segundo todas las risas y conversaciones malintencionadas. Todos giraron la cabeza hacia Lily. Sus palabras, llenas de pureza y convicción, paralizaron a los presentes. Emily, aún temblando, encontró la mirada de la niña y sintió un calor desconocido recorrer su cuerpo. Por primera vez desde que comenzó a caminar por el altar, sus labios se curvaron en una sonrisa tímida y agradecida. La inocencia de Lily expuso el contraste entre la malicia de las palabras de los adultos y la sinceridad de los niños. Martin asintió a su nieta, sintiéndose orgulloso, mientras que varios invitados bajaron la mirada con vergüenza por su comportamiento. Catherine, incapaz de mantener su aire altivo, apartó los ojos, consciente de que el verdadero amor y la verdadera belleza no se definen por apariencias ni opiniones ajenas. El ambiente cambió. No todos dejaron de juzgar, pero muchos comprendieron que habían cruzado una línea invisible. Jake recuperó la serenidad, esperando a Emily con brazos abiertos, dispuesto a defenderla de todo lo necesario. Emily, fortalecida por el gesto de Lily y el amor de Jake, continuó su caminar hacia el altar con el rostro en alto. Sabía que, a pesar de las críticas, su historia no se definiría por el rechazo, sino por la valentía de seguir adelante y por el apoyo de aquellos que realmente veían su corazón. Desde ese instante, en el rancho de los Owen, nadie podía negar, ni con risas ni con murmullos, que la verdadera belleza aparece cuando alguien se atreve a mirar más allá de lo evidente. Después de aquel día, la vida en el rancho parecía normal, pero en el interior de Emily se desataba una tormenta que nadie podía ver. Las burlas y miradas judicantes no se limitaron solo a la boda. Corrieron como río subterráneo, filtrándose en sus pensamientos y sembrando semillas de duda y tristeza. Cada vez que estaba junto a Jake o en la casa de Martin, sentía un peso invisible, una voz interna que susurraba que no era suficientemente buena. Sin embargo, Emily tampoco quería darse por vencida. Recordaba las palabras de Lily, la niña que la había defendido sin miedo. Esa inocencia era un faro en medio de la oscuridad. Con cada día que pasaba, buscaba aferrarse a esa fuerza para no dejarse consumir por la inseguridad. La joven se levantaba temprano para ayudar en las tareas del rancho, aprendiendo sobre caballos y campo, esforzándose por formar parte de esa familia y comunidad que le había abierto las puertas. Pero no todos estaban dispuestos a darle paz. Catherine, cuya presencia parecía un frío viento constante, no había dejado de lanzar indirectas ni sutiles desplantes. En una cena familiar, mientras todos reían y compartían anécdotas, Catherine se sentó justo frente a Emily y con una sonrisa calculada le dijo: «Jake realmente merece a alguien que lo complemente, no alguien que lo limite». Sus palabras eran como puñales revestidos de politeza, pero todos los presentes sintieron la carga de esa arrogancia. Emily sintió que esa noche se le rompió algo por dentro. La mirada de Jake buscaba consolarla, pero él también estaba desgarrado. Deseaba protegerla, pero no encontraba palabras que detuvieran a alguien como Catherine, que parecía disfrutar desafiándola. Más tarde, en la intimidad de la habitación, Emily derramó las lágrimas que había contenido todo el día. Jake sostuvo su mano, prometiéndole que no la dejaría sola. El conflicto interno de Emily era tan fuerte que, a pesar del amor, se preguntaba si sería capaz de enfrentar tanto veneno. Pero justo en ese momento, Martin, el patriarca del rancho, se acercó con la sabiduría de sus años y le dijo: «La gente siempre va a hablar. Pero la verdadera fuerza está en no permitir que sus palabras definan quién eres». Fueron palabras sencillas, pero para Emily se volvieron un mantra. Poco después, en un encuentro fortuito, Emily se topó con Catherine en el corral. La tensión entre ellas era palpable. Catherine no perdió la oportunidad para hacer un comentario frío. «Te ves bien hoy, para alguien que no encaja en este mundo». Emily, por primera vez, sintió que debía responder sin miedo. Mirándola a los ojos, dijo con voz firme: «No vine aquí para encajar en moldes. Vine para amar y ser amada. Eso es lo que importa».
La respuesta silenciosa de Emily desarmó a Catherine momentáneamente. Nadie esperaba que la joven se enfrentara tan claramente a quien la había menospreciado. Aquellas palabras fueron más que un desafío. Fueron un llamado a valorar el respeto y la dignidad por encima de las apariencias. En los días siguientes, el rumor sobre ese encuentro corrió rápidamente. Y aunque no todos cambiaron su opinión, comenzaron a mostrarse ciertos gestos de respeto hacia Emily, especialmente en la mirada de quienes antes la juzgaban. Jake, viendo esta transformación, fortaleció su compromiso. Decidió hacer público su amor y respeto por ella en cada ocasión, defendiendo a Emily con la seguridad que ella necesitaba. Pero la verdadera prueba llegó cuando un grave problema afectó al rancho. Una tormenta inesperada arrasó campos y establos, amenazando no solo la boda, sino la estabilidad familiar. Martin y Jake se lanzaron a salvar lo que podían, pero la comunidad estaba dividida sobre en quién confiar. Fue entonces cuando Emily demostró que no era solo una novia frágil, sino una mujer con corazón de acero. Organizó a los vecinos, distribuyó tareas y, con una energía inesperada para muchos, se convirtió en el pilar que sostuvo a todos en la crisis. La experiencia no solo fortaleció los lazos entre Emily y la familia Owen, sino que también quebró muchas barreras invisibles que antes la excluían. Catherine, viendo esa determinación casi imparable, empezó a reconsiderar su postura. La rivalidad tomó un nuevo matiz. El enfrentamiento cambió de tono, dejando espacio para el respeto, aunque lleno de tensiones. Emily, por su parte, comenzó a entender su propia valentía y el poder que tenía no solo para resistir las burlas, sino para cambiar percepciones. Aquel capítulo de su vida se transformaba en una lección profunda sobre la fuerza que surge en medio de la adversidad, sobre la importancia de la dignidad y el amor propio. El conflicto interno ahora estaba acompañado por una voluntad renovada, que preparaba el terreno para un desenlace lleno de orgullo y justicia. La mañana después de la gran tormenta, Emily despertó con el cielo despejado, como si la naturaleza hubiese querido pedir perdón por el caos de la noche anterior. Caminó hacia el porche y contempló el rancho, los árboles aún húmedos, el olor fresco de la tierra y el lento renacer cotidiano tras los estragos meteorológicos. No solo la propiedad se había visto afectada, Emily percibía que algo profundo había cambiado en su interior y en la gente que la rodeaba. Durante días, Emily lideró la reconstrucción. Tomó las riendas de la organización, marcando tareas, confortando a los que habían perdido algo en la tormenta y sin descansar siquiera una tarde. Aprendió a reparar techos, a manejar instrumentos y a hablar con los trabajadores del rancho en su propio lenguaje. Cuando alguien titubeaba, ella se agachaba junto a él y le daba palabras de aliento. Incluso los empleados más veteranos, que nunca habían aceptado a la nueva señora Owen, empezaron a verla como indispensable. Un día, uno de ellos, llamado Roy, le dijo: «Nunca creí que una mujer como tú pudiera manejar el rancho mejor que nosotros. Te admiro, Emily». Jake observaba con admiración esa transformación. En las reuniones nocturnas cerca del fuego, Emily compartía historias de superación, alentando a los vecinos más jóvenes a no esconderse tras la inseguridad ni el prejuicio. Lily, que seguía cada uno de los pasos de Emily, narraba la escena de la boda como si fuera una leyenda, repitiendo siempre la misma frase: «Es bonita, papá». Después de escucharla, otros niños se acercaban a Emily para pedir consejo o abrazarla. Fue entonces cuando Jake decidió celebrar una fiesta en honor a la perseverancia y el renacimiento del rancho. Invitó a todo el pueblo, desde los que la habían juzgado en la boda hasta quienes llegaron a apoyarla en la reconstrucción. Nadie quedó excluido. Emily fue la encargada de organizar el evento. Decoró el granero con telas recicladas, cocinó junto a las mujeres del pueblo y diseñó un pequeño escenario para que cada uno pudiera compartir su historia personal. La celebración sería no solo un símbolo de la resiliencia del rancho, sino también un homenaje a la fuerza de quienes se atreven a enfrentar los prejuicios.
El día de la fiesta, la atmósfera era distinta. Todos miraban a Emily como líder y referente. Jake tomó el micrófono que improvisaron con viejos altavoces y habló. Hoy celebramos no solo la reconstrucción, sino el verdadero valor. Emily es la razón por la que este rancho sigue en pie. Ella nos ha enseñado que la belleza y el coraje nacen del espíritu, no de la apariencia. Un silencio limpio se asentó, seguido por unos aplausos espontáneos que fueron creciendo hasta abrazar el granero entero. Emily sentía un vértigo de felicidad y gratitud, sabiendo que por primera vez su identidad era celebrada sin condiciones. En medio del evento, Catherine se acercó a Emily. Se movía con lentitud, la cabeza baja y por primera vez sin nada que ocultar. Nunca pensé que tendría que mirarme a mí misma para entender por qué te juzgué. Solo puedo pedirte disculpas por todo lo que hice y dije. Emily sonrió y abrazó a Catherine con una generosidad inesperada. No te guardo rencor. Todos aprendemos. Lo importante es no tener miedo de cambiar. Los días siguientes a la fiesta consolidaron lo conseguido en el corazón de Emily y del rancho. La gente empezó a tomarla como consejera y ejemplo. Se organizaban talleres para los jóvenes del pueblo, donde Emily les enseñaba a cultivar la tierra, cocinar recetas antiguas y, sobre todo, a no temer mostrar su autenticidad. El respeto por ella crecía junto con el reconocimiento por lo que había superado. Lily, que nunca olvidó el gesto de valentía en la boda, fue quien siguió contando la historia en la escuela y entre amigos. Mi cuñada es la persona más valiente, porque es bonita por dentro y por fuera. Su frase se convirtió en lema entre los niños del pueblo. Los padres de Lily veían cómo la niña reforzaba su seguridad y ayudaba a otros pequeños a aceptarse tal como son. Incluso los eventos familiares en el rancho cambiaron de rutina. Martin, el patriarca, confiaba ahora las decisiones más importantes a Emily, mientras Jake esforzaba por ser un marido cada día más atento y orgulloso. La historia de la boda, que parecía estar marcada por la burla y la humillación, se transformó en un relato de superación y unión comunitaria. El rancho Owen empezó a recibir visitantes de otros lugares. Venían a preguntar por esa mujer que supo convertir el rechazo de muchos en una fuerza imparable. Al cabo de los meses, Emily fue invitada a dar charlas en las escuelas cercanas. Su mensaje era simple y contundente. La verdadera belleza nace cuando somos fieles a nosotros mismos y cuando luchamos por la bondad, incluso en medio de la adversidad. Los aplausos que recibía ya no venían solo de la familia, sino de toda una comunidad transformada por su ejemplo. La noche del aniversario de la boda, Jake preparó una sorpresa especial. Reunió a toda la familia y amigos en el porche, iluminado por cientos de velas. Tomó la mano de Emily y delante de todos repitió emocionado: «Hoy puedo decir, igual que Lily, que eres la persona más bonita que he conocido. Gracias por enseñarnos a mirar con otros ojos». Martin y los trabajadores del rancho aplaudieron. Lily bailaba bajo la luz de las velas y Catherine, ahora amiga cercana, sonreía agradecida. Emily, al escuchar todas esas voces y ver los rostros de quienes alguna vez dudaron de ella, supo que su camino había sido difícil, pero profundamente justo. Recordó cada momento de inseguridad, cada palabra hiriente, pero por fin pudo reconocer que todo eso la había convertido en quien era, una inspiración para los demás. El rancho Owen ya no era solo un lugar para las fiestas y el trabajo. Se volvió sinónimo de aceptación, esperanza y fuerza compartida. Y la historia de la novia que un día fue motivo de burla terminó siendo narrada como una lección eterna sobre cómo el amor propio y la generosidad pueden transformar incluso la mirada más dura del mundo. Así, bajo el cielo estrellado de Texas, Emily descubría que la verdadera belleza se revela cuando una persona encuentra el valor para ser ella misma y compartirlo con los demás, inspirando a generaciones futuras a nunca rendirse ante aquellos que solo saben mirar por fuera.